Hola chicos, bueno, este vídeo lo hago porque hay un vídeo por ahí que se titula Una de medidores ESR y capacidad, donde bueno, se miran estos dos medidores. Bueno, hubo algunos si lo diré, términos que no describí del todo bien y no quedé yo a gusto con el vídeo. Entonces, bueno, pues hago pues lo voy a titular de la misma manera y con el 2, con las dos palitos o dosis latinas mayúsculas, o simplemente con el número 2. Vale, voy a intentar explicar cómo se calibra el medidor este. Es importante porque, a ver, de una buena calibración depende una buena medida, eso está claro. Entonces, bueno, todos sabemos eso. Yo tengo un PDF con las instrucciones de este medidor, de cómo se calibra, que sinceramente soy de la vieja escuela. Las instrucciones estas las miro cuando no me queda más remedio, como casi todos, me imagino. Entonces, bueno, intentar explicarlas, porque de estos vídeos en español no hay ninguno, ¿vale? Entonces intentar explicarlos, lo que se va haciendo en cada paso, según el manual que tengo ahí en pantalla. Bueno, el manual os lo podéis descargar y si alguno lo necesita que me lo diga, que no hay ningún problema, se lo envío o se lo tal, ¿vale? Bueno, en principio hay que comentar dos cosas que no quedaron claras en el otro vídeo y sí me gustaría aclarar. Es muy importante. Estos dos medidores, tanto el PicTech como el XJW01, miden a 4 hilos, ¿vale? Obviamente, como veis, bueno, como sabéis, tiene cuatro conexiones BNC, se ven claramente ahí, para unas pinzas Kelvin, ¿vale? Bien, no es solo eso, es que este adaptador que yo hice está midiendo a 4 hilos, ¿vale? Tanto vamos a simplificarlo con el chino, que no es en plan despectivo, sino en plan de que para distinguirlo, como este otro, que debe ser también tan chino como el otro. Os lo voy a destapar para que lo veáis y así quedamos todos más contentos. Vale, estas chapitas que veis aquí son exactamente los 4 conectores que veis aquí para medir a 4 hilos. Si tú los separas, dejan de hacer conexión y el medidor obviamente toma las medidas de otra manera, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque mira, en la calibración del PicTech vienen estas dos piezas. Una es una simple placa aislante de PCB, de fibra de vidrio, es de 1 milímetro, poco más, es muy delgadita, y esta otra que es un corto, ¿vale? Entonces, cuando se hace la calibración hay que meterle estas, porque así quedan todos aislados, ¿vale? O sea, lo que sale por un terminal no vuelve a entrar por el otro, sino que se queda aislado, se quedan los 4 terminales al aire, ¿vale? Eso es muy importante saberlo antes de empezar una calibración. Sinceramente, por más que intenté ver, a ver si ahora soy capaz de poner esto, por más que intenté de mirar si este tenía la opción de abrirle los terminales,
O sea, las pinzas Kelvin, cuando las pones en abierto, aparte de estar desconectadas una con otra, que estén los 4 terminales al aire. No lo sé. ¿Vale? Entonces voy a hacer una prueba simplemente. Entonces le metemos esta, que es un corto, abre los 4 terminales. O sea, quedan abiertos, los 4 terminales quedan al aire. Es como si yo quitase esto y no hubiese ni pinzas Kelvin, porque sabéis que la pinza Kelvin, a ver, por ejemplo, estas son del multímetro. La pinza Kelvin va un cable a cada terminal de estos. Si tú los abres, la señal que sale de este no entra, no retorna por este. Simplemente se queda ahí. Si los cierras, la señal retorna. ¿Vale? Entonces, no sé si en este medidor hay que calibrarlo, el abierto, hay que calibrarlo con las pinzas abiertas. Ojo con esto, que es muy importante. ¿Vale? Pero lo vamos a saber ahora. Entonces, primera calibración. Encendemos el aparato, lo encendemos de nuevo para asegurarnos de que no hay nada. Bueno, como veréis, he marcado las flechitas de acceso a la calibración para no equivocarme, no tener que andar mirando cada poco el PDF. Vale, entonces vemos que bueno, nos da unas medidas en pantalla aleatorias y metemos el aislante. Entonces le decimos que nos haga un 0 y nos dice ya 0 de abierto. Lo hace a varias frecuencias, a las 3 frecuencias que trabaja este aparato. Vale, cuando termina da un pitido y nos avisa de que la calibración ha terminado. Ahora vamos a meter el corto. Entonces, cuando se estabilice, le damos al 0 para que nos haga el 0 de todas las escalas. Bien, bueno, como veis, ahí está cambiando entre inductancias y resistencia, porque no tiene muy claro lo que hay. Bueno, entonces decimos que esta es la calibración a nivel usuario que se suele hacer antes de ponerse a medir, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, yo hice este aparatito, está contrastado con el Fluke, con el 8505, y los valores que hay aquí igual están un poco por encima, tienen algún dígito más de lo que él necesita para hacerlo funcionar, ¿no? Entonces, bueno, me va a costar un poquito meterlo en su sitio y vamos a comprobar que esos valores se cumplen, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tiene que dar 39,99. Como veis, lo hace. En el siguiente paso es 999,8 ohmios. También lo hace. En el siguiente son 10K, 10.004, 10.004 ohmios, para ser más exactos. No es exacto porque simplemente por el hecho de que los cambios es un microprocesador de 8 bits, entonces entre un bit y otro, lo más próximo a lo que se pide es esto. O sea, si yo le doy un paso más en la calibración, esto
sube bastante más o baja bastante más. O sea, no queda tan cerca del 10.004 ohmios como se pide. Espero lo entendáis bien. Vale, siguiente son 99,96 ohmios. También ocurre lo mismo. Vamos a menearlo un poco. Vale. Sí. Bueno, es lo más aproximado a lo que tiene la resistencia esta, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues claro, cambiando la resistencia de precisión que hay aquí dentro. Pero es que no vas a encontrar una que tenga exactamente lo que coincida con los cambios de bit en la programación de la calibración. Entonces no lo vas a encontrar nunca. Las siguientes son 3000.3. Ahí lo tenéis, 3000. Está perfecto. Y la siguiente, 9007 ohmios. Bueno, como veis, a ver si hay un reflejo ahí que no me gusta. Vale. Como veis, coincide todo, ¿vale? Con la cajita esta que yo he fabricado, ¿no? Que la hice por comodidad, porque así queda calibrado perfectamente. Otra cosa que no comenté, y es que esta caja que hice de conexiones, si las veis por internet, cuestan mucho dinero, igual 100 euros o más. Estas cajitas cuestan ese dinero por algo, ¿vale? No es fácil hacerlas, no es fácil. No es fácil hacerlas y que te coincidan estas medidas de ¿cómo se llama? De residuales de 0,1 picofaradios. Hombre, si subimos la frecuencia, aumenta. Bueno, vemos que es lo mismo, 0,11, 0,1 es prácticamente lo mismo, ¿no? La residual que tiene es eso. Si os fijáis, tienen muy juntos los terminales de medida. Están tan juntos, están como separados como 1,5 milímetros más o menos. Y bueno, que es difícil. Por eso estas cajitas yo me la he construido y bueno, funciona a las mil maravillas. Pasamos a este otro. Si os fijáis, este también mide a 4 hilos aquí, o sea, no necesita esta cajita. Por eso yo me compré este medidor, porque aparte de eso, las pinzas Kelvin sirven cualquiera, siempre que el cable sea coaxial y se pueda conectar al ward, que veis aquí, ¿vale? Esto es muy importante porque esto evita interferencias y evita un montón de cosas. Entonces vamos a ¿cómo se dice? Sí, lo voy a conectar a la tensión de red porque tiene poca batería y en el otro vídeo ya no tenía prácticamente, y aquí vale. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo un poco más centrado. Ahí, bueno. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a hacer una calibración también de usuario, ¿vale? Podemos empezar con el que queramos, o el corto o el abierto. Vamos a poner el abierto. Hacemos una calibración. Si os fijáis, ya nada más introducir, algo pasó aquí. Vale, vamos a volver a encender. Vale, metemos bueno, sí que al separar los terminales él intenta medir lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, bueno, no va a conseguir medir nada porque están abiertos. Entonces pulsamos calibración durante más de 2 segundos y nos pregunta,
bueno, nos pregunta, nos dice calibración de abierto. Volvemos a darle a calibración y hace unas... te va marcando un tiempo en segundos, un tiempo regresivo, que hace las calibraciones de todo, desde 100 hercios hasta 100 kilohercios. Entonces simplemente hace la calibración. Vale, volvemos a darle a cal, sacamos el aislante y metemos el corto y le volvemos a dar a cal y vuelve a hacer la calibración, pero en cortocircuito. Es importante que cuando necesitamos precisión, por ejemplo, entre el puente este de cortocircuito y las pinzas Kelvin en cortocircuito, hay que distinguirlos. Y cuando necesitamos mucha precisión, es necesario calibrar para cada uno de ellos. ¿Vale? Si vamos a utilizarlo como verificación. Vale, ya termino. Si vamos a utilizarlo como verificación, o sea, simplemente para saber si lo que el componente que estamos midiendo está bien o mal, bueno, pues nos sirve, no hace falta recalibrar todo eso. Pero si necesitamos precisión y todo esto, pues probablemente tengamos que calibrar para hacer las mediciones con cada uno de los dos sistemas de puntas que tiene. Aunque son a 4 hilos, los dos, la longitud de estos cables también influye. Entonces tiene que contrarrestarla, la resistencia que tiene y todo eso, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo mide. Mira, nunca lo hice. Esto cuesta trabajo meterlo. Vamos a ver cómo mide este con las... Vale. Este, como sabéis, tiene medidas de resistencia, que vamos a ir a ellas directamente. Medidas de resistencia en DC, como un multímetro. ¿Vale? Bueno, pues vemos que está midiendo perfectamente. ¿Vale? 999.8. Este es un modo de funcionamiento que no es muy habitual en estos medidores y funciona un poco más lentamente. Pero bueno, tiene sus 10.004 ohmios. A ver qué nos dice. Vale, está muy bien. Mide exactamente como esto, ¿os acordáis? 10.008. ...99.96 ohmios. Debería de dar, según el ómetro que tengo calibrado ahí, a 6 dígitos y medio, que es el 8505. Bueno, lo sabéis. Aquí 3.000. Justo. Y aquí 9007. Vale. No podemos pedir más porque es lo que hay, ¿no? Como vemos, la calibración quedó perfecta. Vale. Bueno, esto por un lado. Ahora había gente en nuestro foro que tenía dudas sobre los medidores. Esto voy a dejarlo bien claro porque no es fácil explicar estas cosas y que se entiendan a la primera. Muchas veces a mí me resulta difícil explicarlas porque, como dije y sigo diciendo y seguiré cometiendo el mismo error, que hago los vídeos aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente
se te va la pinza. Llega un momento en que te encuentras en un callejón y no sabes seguir, ¿no? Y eso suele pasar a menudo. Bueno, pues vamos a hacer unas mediciones, pero antes voy a intentar explicar algunos detalles importantes. Bueno, vamos a hacer las cosas, como digo yo, casi como debería de ser. Vale, aquí tenemos una serie de condensadores. Los hay malos, buenos, y hay de todo un poco, ¿no? Estos tan pequeños no los vamos a mirar porque no merece la pena. Vale, aquí hay condensadores que se quitaron porque simplemente no era lo correcto. Las medidas que daban eran muy sospechosas. Entonces, no es posible que un condensador esté dando unas medidas tan erróneas. Y lo vamos a comprobar con los dos medidores. Vale, vamos a intentar hacer las cosas que se vean bien. Vale, para que la gente entienda una cosa que es muy importante. Y la escribí en el foro. Si alguno de los que veis aquí está en el foro, pues se dará cuenta de ello. Hay dos opciones en esta explicación que voy a dar, o digamos en las medidas que se tomen al respecto. La gente que no tiene un medidor o que, bueno, pues utiliza otra serie de artilugios para medir los condensadores, bobinas y etcétera, tiene que tener clara una cosa. Estos no son simples medidores de condensadores, no son simples capacímetros. Vale, esto mide un montón de cosas a la vez. Y todas son importantes. Mucha gente no quiere entender esto. Simplemente o te gastas el dinero en un medidor o en un buen medidor, o te gastas el dinero en condensadores y en los componentes que estos condensadores sean capaces de estropear en un circuito. ¿Me entendéis, no? Yo creo que un profesional, y ya lo escribí, hice un cálculo así aproximado, tampoco un profesional que esté reparando todo esto en un mes y pico o 2 meses, se lo amortiza. Vale, porque sobre todo ahora son todo muchas fuentes conmutadas que necesitan, bueno, necesitas saber si realmente esos condensadores, esos componentes están mal o bien. Entonces es muy importante tener claro si un componente está dentro de su vida útil o no. Y cuando es muy sospechoso, cuando es muy sospechoso, obviamente se va a la basura. Yo estos no los he tirado. Esto es el resultado igual de medio mes de trabajo. Aquí hay de todo un poco, ¿vale? Pero los hay sospechosos y muy sospechosos. ¿Por qué los he mezclado? Porque muchas veces viene alguien aquí y intentan que le explique el tinglao que, a ver, hay personas que lo explican mejor que yo, pero yo intento ayudar a los que conozco. Los que no conozco, pues los puedo ayudar a través de estos vídeos y de estas historias que para mí muchas veces no están bien hechos, pero bueno, de alguna manera ayudan. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en condensadores. Ahí lo tenemos, a 1 kilohercio. Y vamos a medir este. Vale. A ver qué nos dice este condensador. Igual no se mantiene y tengo que sujetarlo igual con la mano. Tiene 647 microfaradios. Vale. Vamos a intentar. A ver. Bueno. Tiene 370
miliohmios de ESR. Tiene 647 microfaradios. Este es un condensador. Lo primero que hay que hacer antes de meterlo aquí es mirar las características del condensador. Que yo siempre peco en la misma manía. Nunca me acuerdo. Y obviamente, cuando lo necesito... Vamos a ver. Si pongo la tabla SR que yo la pueda ver. Vale, estos son 820 microfaradios, 25 voltios. Entonces, bueno, lo más parecido son 1000 microfaradios, 25, que son unos 200 miliohmios. Vale, vamos a mirar. 200 miliohmios, a ver cuánto nos da esto. 340 miliohmios, 300, sí, más o menos, ¿vale? A 1 kilohercio. Lo cambiamos de medidor. Aquí sí se va a sujetar porque precisamente cuando fabriqué esto hice hincapié en que eso funcionase así. Bueno, fijaros bien. Menos 200. Bueno, es que es la impedancia, vale. Vale. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a descargarlo y medirlo en el sentido inverso, que da igual, porque este medidor da igual. Y este también lo daba en sentido inverso. Vamos a ver, mira, no lo recuerdo, eso no lo miré. No. Este nos dice simplemente que tiene 340 miliohmios. Que posiblemente sea eso. Esto, bueno, con el osciloscopio y tal, y un generador, podemos saber un montón de cosas, ¿no? Vale. Si os fijáis, la capacidad... No, pero vamos a ir a condensador directamente. Tiene 656 microfaradios según este, 300 y pico miliohmios, 340 más o menos como este. El Q, olvidaros, este condensador no sirve. Simplemente porque el Q de 0,709, 710 no es lo normal en este condensador. Obviamente, si no tenemos una tabla, tenemos que ir al fabricante de este condensador y mirar exactamente este condensador en el datasheet, cómo está, las características en el datasheet que le corresponda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso es muy complicado, no tenemos ese tiempo o simplemente somos vagos y queremos que las cosas nos las hagan las máquinas, que sería lo lógico. Vale, por eso compramos estos aparatos, para simplificar y trabajar con un tiempo récord, ¿no? Haciendo tiempos de tal. No se necesita más, aunque el medidor sea lento, pero por lo menos te dice, ese condensador no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque fijaros en una cosa. Menos 34 grados de desfase. Y una pérdida de 1449. Vamos a hablar de pérdidas en 1 punto serían 1400, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Vale, vamos a mirar las pérdidas que tenemos en este, que yo no recuerdo ahora mismo de memoria las pérdidas. La ESR, el ángulo de desfase menos 33,8 grados, la dispersión 1480, más como este, más o menos, 651 microfaradios, aproximadamente lo mismo. A ver, este condensador, si tú lo mides con un capacímetro y tiene el 20%, que son 160 microfaradios, 2 por 8, 16, sí, 160 microfaradios. Puede tener 160 microfaradios menos, que realmente este tiene 650.
Te das cuenta que está dentro de ese 20%. Algunos tienen el 10, otros el 20, depende del condensador, ¿no? Y lo mides con un simple capacímetro y este condensador es válido. Sin embargo, no lo es. Tú este condensador lo metes en una fuente conmutada, una fuente que tenga un poco de rizado, y este condensador no es capaz de filtrar todo eso, ¿vale? Bueno, seguimos con otro. De los... Bueno, este se ve claramente... Vamos a ver si... Ahí vemos claramente que los terminales están sulfatados y llenos de porquería, de haberse perdido el electrolito, vale. Pero a pesar de eso vamos a medirlo, para que os hagáis una idea. Vale, según este medidor tiene 35 microfaradios. Aquí, obviamente, tiene 21 ohmios de ESR. Dispersión o pérdidas 4500. Ángulo de desfase menos 12 grados. O sea, esto tararí. Vale, sabéis que un condensador normalmente son menos 90 grados de desfase. Entonces, seguimos con el tema. Voy a poner algunos que son un poco rebuscado, simplemente para las personas que tienen todavía dudas de si comprar un aparato de estos o no. Yo no recomiendo ninguno, que cada uno compre el que le venga en gana o que más le guste. Simplemente digo que no midas, no intentes saber la salud de un condensador, porque, a ver, esto es como todo. Si de una persona, si quieres saber todo de una persona, pues tendrás que saber su nombre, sus apellidos, un montón de parámetros más. Simplemente cuando conoces a alguien, que normalmente digamos, bueno, es un conocido, ¿qué tal? No. Cuando conoces a alguien, sabes su nombre y poco más, que es lo que vas a saber con un capacímetro. Un capacímetro te va a decir eso y el ESR, ¿vale? Como veis, uno de estos condensadores, todavía el ESR, que era este primero, de 800 y pico, que si le quitas el 20%, pues estaba la medida dentro de los valores pasables de este condensador. El ESR estaba muy próximo al tope, o sea, estaba un poco por encima del máximo que tal, ¿no? A ver, que realmente no es así, porque si veis la tabla, como ya os la había enseñado en otra ocasión, ahí la dejo unos segundos, por si queréis, y si no, el que no la tenga y la necesite. Esto es para el medidor chino, ¿vale? Sirve para todos, pero es para el medidor chino. Vale, pues si os fijáis en eso, en la mayoría de los casos hay condensadores que dices, bueno, por unos microfaradios haces números y dices, bueno, está dentro de tal, ¿vale? Entonces, bueno, en este bote o en este recipiente, pues he ido metiendo condensadores que realmente están estropeados o que no están, o que son sospechosos y no se pueden poner o mantener en una placa. Vale, este es uno, es del OSR, lo podéis leer ahí. Vale. 2200 microfaradios, 10 voltios. Bueno, como veis, no da esa medida ni por asomo. 103 microfaradios, vale. El ángulo de desfase, lo veis que es parecido al otro que no servía, que os dije que no servía, pues es exactamente lo mismo. Este no sirve. Y ahora vamos con los más críticos. Como digo yo, pues esto es la aberración porque siempre coincide con estos condensadores, no sé por qué. Tendría que hacer números y mirar a ver por qué ocurre siempre con estos. Este es un condensador. A ver, vamos a ver
Este es un condensador de 1000 microfaradios, 16 voltios. Yo esto ya lo había comentado. Estos estaban puestos en un osciloscopio AMEG de un amigo que lo trajo a reparar, de Fran, y al final tuve que terminar sacando la placa de la base de tiempos, y que sabéis que bueno, es un rollo sacarla increíble, pero a mí me encantan los AMEG y me encanta repararlos. Entonces bueno, pues la saqué y de paso miré estos condensadores porque eran bastante sospechosos, y curiosamente en el esquema pone que son 1000 microfaradios, 25 voltios, y estos son de 16, y estos van a estar trabajando a 12. No es que sea nada, pero no es que sea nada malo, pero siempre intentar doblar el voltaje. Vale, ya sabéis el por qué, no os lo tengo que recordar. Vale, entonces estos yo los medí sobre 47 electrolíticos que lleva la placa. Algunos los desoldé completamente y otros solamente desoldé una patilla, y con cuidado mides con las pinzas Kelvin, que luego os explico también algunas cosas. Qué bueno. Este debería tener 1016 140 miliohmios. Tiene el doble. Vale. Este no lo podéis medir con cualquier cosa, porque de Q tiene 0,5, cuando un electrolítico, bueno, pues depende de su capacidad, obviamente, está por encima de 2000 o de 1500, y este tiene 0,5. O vamos a poner 590, ¿vale? Las pérdidas, 1706, bueno, 1700. El ángulo de desfase, importante, menos 30 grados. Eso es, no se puede cuantificar. O sea, este condensador no sirve. ¿Qué ocurre? Que lo mides con un multímetro, por ejemplo. Vamos a poner el caso. Lo mides con un multímetro. 889, vamos a redondear, 890 microfaradios. Vale. No sé lo que me diría con un multímetro, que no lo he, pero ya que estamos lo vamos a medir. Vamos a medirlo. Aquí da 885 microfaradios. Vale. Menú capacidad. Y lo medimos. $1060 microfaradios. Lo estáis viendo, ¿vale? No quiero con esto que nadie se sienta en la piel que yo voy a poner ahora, pero imaginaros el clásico aficionado o el clásico estudiante que empieza en electrónica y mide este condensador con su estupendo multímetro, sea chino, japonés, americano o alemán, y lo mide con la opción de medir capacidad y dice: este condensador está perfectamente, tiene 1000 y aquí marca 1060 o 1050, está perfecto. Vale. me estáis entendiendo, ¿no? Por dónde van los tiros. De esos condensadores, este osciloscopio tenía 3. Entonces vamos a medir otro de ellos. 872. Este tiene menos capacidad, pero sin embargo tiene un SR un poco por debajo. Pero es que Q tiene
nada, 0,833. Y el ángulo de desfase, vuelvo a insistir, importante, menos 39, cuando esto tendría que dar sobre de 50 para arriba, más o menos, por decir algún tal, entre lo más cercano a menos 90. Y el tercero, 870. Este tiene más capacidad y tiene menos ESR, o sea, y un poco más de ESR. Lo mismo, menos 0,6 de Q, las pérdidas 1500 y menos 32, bueno, 1500, digo 1500, podría decir 1,5 también vale, ¿vale? Bueno, para tirar, medido con otro medidor, por si acaso, ese estuviese mal. Vamos a hacer las cosas bien. Mide exactamente lo mismo. Dispersión, 1686, lo que daba aquel, más o menos. El Q, 0,5. El ESR, 300 miliohmios. O sea, tela marinera. Otro condensador que no vale. No vale realmente. Según el multímetro, este condensador se puede poner en un circuito porque tiene su capacidad. ¿Vale? Recordar, importante. Los multímetros miden la capacidad, sin saber nada más, por carga y descarga del condensador. No son capaces de distinguir otros parámetros. Solamente nos sirven para saber la capacidad de un condensador que, por ejemplo, esté borrado. Sí, de un motor que esté borrado, que tal, que no sé qué. Para eso nos sirve perfectamente. No le pidáis más a un multímetro. Simplemente por el hecho de que el multímetro no es capaz de ver otros parámetros del condensador. ¿Vale? Otros condensadores que a mí me dieron bastantes problemas fueron estos. 330 microfaradios, 6 voltios. En la tabla no existen, pero el más próximo serían 220, que son 0,6 ohmios. Y el de 470, que son 0,33. O sea que tomo como 0,4. 400 miliohmios deberían de tener. Más o menos, aproximadamente. Bueno, vemos dos cosas. La capacidad. Si tapamos todo lo de abajo y solo vemos la capacidad, como se vería en un multímetro, que voy a cambiar los cables para hacerlo más fácil. Vamos a cambiar los cables. Y así trabajamos como se debe de trabajar. Vale. Recordar que estos solo son capaces de medir por encima de un nanofaradio. Vale, bueno, pues este condensador lo medimos con el multímetro. A ver, yo no quiero decir que los aficionados a la electrónica y los que empiecen que sean tontos, no. Simplemente digo que muchas veces los que estamos sabiendo todas estas cosas y no las explicamos, pues yo digo que somos nosotros los tontos, ¿no? Porque todas estas cosas hay que enseñarlas para que la gente... La práctica es lo más importante de todo. Tú puedes estudiar la teoría y la teoría, por ejemplo, la seguridad laboral, pero realmente si no tienes práctica no te sirve de nada, ¿vale? Porque no sabes cómo hacer las cosas. Físicamente no sabes cómo hacerlas. Por el papel sí, pero muchas veces hay cosas que no quedan claras y hay cosas que no, ¿no? Bueno, seguimos con el tema. 330 microfaradios, 6,3 voltios. Multímetro, 399 microfaradios. Un condensador bueno. Este sirve, según algunos, pero no es real, no es verdad. Si lo metemos en el medidor, la capacidad real es eso. El ESR es 1 ohmio y pico, cuando tenía que ser 0,4. La dispersión
2000, el ángulo de desfase menos 25, ya digo, siempre que estén menos por debajo de 50, mirar, si es necesario, mirar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es más fácil cambiar el condensador que mirar el datasheet o la información que hay por la red. Pues os voy a decir una cosa. El que vais a poner, medirlo también. O sea, perder el tiempo en medir el que vais a poner. El que vais a sustituir con otro parecido a este. ¿Vale? Perdéis el tiempo mirándolo en el medidor. Y después vais a volver a perder el tiempo en buscar el datasheet del condensador. O sea que mi recomendación es que lo primero que tenéis que hacer es mirar las características de ese condensador, las reales de verdad. ¿Vale? No perder el tiempo porque seguramente que en la caja tenéis nuevos que están incluso igual que ese condensador. Y no os miento porque es así de real. Bueno, aquí tenemos uno que este está mal. Este son 1010 voltios. No sé qué capacidad tiene, pero la medimos con el multímetro. Bueno, da 300 microfaradios. Este está claramente mal. Simplemente los guardo eso, para hacer estas cosas y enseñar a la gente que me pide, bueno, 24 microfaradios. Nah, esto no merece la pena ni mirarlo. Vale, aquí tenemos uno que son condensadores de aluminio, se llaman condensadores de aluminio. Tienen un ESR muy bajo. Este es de 270 microfaradios y me imagino que de 10 voltios. Como vemos, ojito con estas cosas. Este condensador, a ver, tengo alguno más. Este es 470 de los de aluminio, digo, que están etiquetados como mal. No sé si están bien o mal, pero bueno, vamos a mirarlo así. 151 microfaradios. Vamos a ir cogiendo datos. Q 7157. Dispersión 0,14. Ángulo de desfase menos 82. Está en su, como digo yo, en su vida útil. Este condensador sirve. Lo único que no tiene la capacidad que se muestra. Pero hay un problema. Este condensador fue concebido de una manera, tiene un electrolito dentro un poco especial, las placas son especiales y todo para que dé un ESR de, por ejemplo, 10 miliohmios. Y está dando 151 miliohmios. Vale, acordaros de 150 microfaradios. Lo medimos con el tester. Para que no venga. Y da 368 microfaradios. Y no estoy midiéndolo con un tester cualquiera. ¿Vale? Vamos más allá. Vamos a medirlo con el PicTech. ...151 microfaradios... como el otro... 0,15 ohmios... o sea, 150 miliohmios... como este... el ángulo de desfase menos 81, exactamente como el otro, la dispersión 0,151, como el otro, el Q 6600, prácticamente como el otro, o 6,6, como quiera, vamos a llamarlo 6,6, pues vale, pues 6,6. Pero son 151 microfaradios, cuando aquí pone 270, ¿vale? Cuidadín con esto, ¿eh? Vamos a hacer una nueva medida y la vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a conectar el condensador y nos da esa medida, pero vamos a cambiar a ohmios.
Algo hice yo ahí. Curioso, ¿eh? Imaginaros que en vez de 151 microfaradios, que es de 270, que estuviera dando 220. Hacéis un cálculo y dices, bueno, está dentro de tal. Y tiene una resistencia interna. Los condensadores de aluminio tienen resistencia en DC, ¿vale? Pero es una resistencia muy alta. Y este tiene 223 ohmios. Veréis que tiene como 5 veces o 4 veces menos que el otro, ¿vale? Y este nos da, es un compañero del otro, 150 microfaradios, 143 microfaradios y Q3000 menos 75. Cuidadín. ¿Veis ahora dónde quería yo llegar con todo esto de los medidores? Bueno, este está claramente mal porque está hinchado. Es de 470 y tiene 37, no tengo nada más que mirar. Vale, pero ¿veis dónde quiero llegar, no? Estos condensadores electrolíticos no los he mirado en continua, o sea, con un ohmímetro normal, y realmente deberían de dar infinito. Deberían de dar infinito, pues ahora no lo tengo tan claro. A ver, 330, 50 voltios. Vamos a mirar, y si no saco uno nuevo, 330, 50, que son 0,4, está bien. 1600 menos 58. Este está, bueno, bastante cerca del límite. Por eso está aquí, ¿eh? 1000 microfaradios, 10 voltios. Que este serían 190 miliohmios. Nada, este está claramente mal. En el momento que baje del ángulo de desfase de menos 50 o menos, incluso más, 96 microfaradios, estos son de 470, está claramente mal. Y bueno, todos estos están por debajo de su valor en ESR, están muy por debajo, entonces no se pueden utilizar. 47, 63 voltios. A ver. Este está claramente mal. Voy a sacar uno de 1000. Bueno, tenemos todos los de 1000. Vale, 1000 microfaradios el voltaje. Son varios voltajes, tampoco vamos a andar. Estos todos están verificados. Este es el malo. El malo vamos a pintarlo de rojo. Así. Sabemos que es malo. Vale. Este pertenece a los de este botecito que bueno, están todos malos. Vale, vamos a hacer en distintas tensiones, vamos a medir y vamos a comparar. Por ejemplo, este ya lo sabíamos que nos daba un valor, no sé cuánto era, porque hay 3 de estos. No, vamos a medirlo mejor en capacidad. $1052 microfaradios. Bueno, paramos ahí la medida. Lo medimos con el ESR, que lo habíamos medido, pero bueno. 885 microfaradios, 330 miliohmios, tal y tal. ¿Vale? Ah, bueno, el ángulo de desfase, que se me olvidó mirarlo. Menos 29. Vamos a mirarlo aquí. El Q1, vamos a ir al ángulo de desfase, que es lo que nos interesa.
Menos 27, vale. Este es malo, acordaros. Todos estos de aquí, hombre, tenemos uno de la misma marca. Creo que es del mismo fabricante. Vamos a medirlo. Vamos a preformarlo un poco las patas. A ver qué nos dice. Igual hay que tirarlo también, ¿eh? ¿De cuántos voltios es? 16. 1016. Siempre les pasa a los de estos de 1016, no sé por qué. Tiene 122 miliohmios. Está dentro, son 140. Sin embargo, la tabla de SR, como si os dais cuenta, en normal debería tener 81 miliohmios. Siendo uno de LOB SR, obviamente. 1000 y 16 son 140 miliohmios. Este tiene 122. Este condensador está bien, ¿vale? Bueno, está bien. A ver, el ángulo de desfase, como podéis ver ahí, está en 62, en menos 62 grados. La dispersión 0,5 y el Q 1,9 más o menos, ¿vale? Este estaría perfectamente. Vamos a medir otro, cualquiera de estos. Por ejemplo, este es más gordo. Este es de 1050. De 1050 voltios, a ver. De 1050, pues 60 miliohmios. Como veis, está perfectamente. Tiene un Q muy alto, una dispersión muy baja, o sea, una pérdida muy baja y un ángulo de desfase de menos 78 grados. Eso está muy bien. Y 41 miliohmios. Vamos a medirlo en este. Menos 78 el ángulo de desfase. Y la capacidad también eran 800 y pico, este no me acuerdo. Sí, 813. Lo medimos en el multímetro. Y es curioso. ¿Os acordáis que los condensadores que estaban mal tenían la capacidad más elevada? Como por ejemplo este. ¿Os acordáis, no? Este es de 1050 y aquí nos daba ¿cuánto eran? Ya no me acuerdo. 817 microfaradios. Está dentro de tal. Vale, y este son 1016 voltios. El voltaje influye, ¿eh? Pero nos da 1053 y sin embargo aquí nos da como el otro. $870. Bueno, el otro 815, 820 por ahí. Este 870. Vale, como nos damos cuenta del tema, o creo, o espero que nos hayamos dado cuenta, que este condensador en el multímetro marca de más. Sin embargo, el condensador que está bueno, como este, marca por debajo de su valor. Marca lo real. Pero con eso no lo vamos a saber. Bueno, ahora cambió a milifaradios. 1000 microfaradios. ¿Vale? Y aquí $750. Pero, a ver, todo está bien. Está dentro de su... Estos son Daewoo. Está dentro de sus valores normales, según el datasheet. Y este también es Daewoo. Vamos a mirar, a ver. No, este otro malo no es Daewoo, es Rubicon. 716, 122, perfecto. Vale, vamos a medir otro más. 1025. Estos son todos nuevos, ¿eh? Posiblemente se le hayan cortado las patas para hacer pruebas o para hacer alguna cosa. 1025.
menos 61. Este está por encima, 1000. Este está un poco por encima. Este no me atrevo porque está muy cerca, menos 62 grados de desfase y solo tiene 1900 de Q. A ver, este puede ser para un circuito normal de cosas normales. Podría servir. Vamos a mirar otro nuevo, por ejemplo, este, que es el mismo. Este, bueno, como lo veis, está con sus terminales todavía. Están todos con sus terminales. Lo único que, bueno, se utilizaron para alguna cosa o se hicieron pruebas con ellos. Vamos a medir esto. No, este no entró dentro del medidor porque tiene ahí partes de estaño que lo interfieren. Este está, bueno, este lo vamos a quitar, no lo voy a meter. Que sepáis que los condensadores también se estropean, ¿eh? Menos 60, no me gusta. Vamos a medir uno más. 1025 es Daewoo también. Tampoco me gusta mucho. Pues de estos hay algunos, hay bastantes. Bueno, este está bastante mejor. El ESR está bastante mejor. A ver, en sí, ya para terminar el vídeo, que ya vamos ya a una hora, todo esto para un aficionado que no sabe todas estas historias, todas estas tonterías, bueno, no son tonterías, pero bueno, que son detalles de cómo medir las cosas, pues va a desaprender todavía, dicho de alguna manera. Va a estar todavía más confundido con todo esto. Los condensadores a día de hoy, con tanta fuente conmutada, son importantísimos. Si no tenemos un control de estos con la realidad, entonces vamos a perder mucho dinero, ¿vale? Por ejemplo, este es un LOP SR. Y sin embargo no es un condensador de 105 grados, pero vamos, es de 1035 voltios y este le correspondería 140 miliohmios y tiene solamente 49 miliohmios. Tiene un Q de 3500 casi, una pérdidas de 0,2 o como queréis llamarlo, y menos 74. Es un ángulo de desfase que está bien, ¿vale? Vamos a mirarlo en este, que sería exactamente lo mismo. 945 microfaradios, bueno, el ángulo menos 73, el otro era menos 74, sí. 0,3 de pérdidas y el Q 3,32. LSR 50 miliohmios, como veis ahí, y si lo medimos con el multímetro, $1030 microfaradios, aunque nos lo da en milifaradios, bueno, porque bueno, igual está el rango, no, está en automático. Sí, vale. Pues bueno, como veis está perfectamente. Alguno más que se pueda medir, pero este es de 1000. Bueno, 92 miliohmios, esto está perfecto. 1900 no tiene tanta, 1035. No es tan bueno como este, pero bueno, más o menos sirve para la función que tiene que servir. Y eso es todo. A ver, con
con 1 hora ya de vídeo, 1 hora y 5 minutos. Pues yo creo que, sinceramente, a muchos les invito a que se compren si lo van a utilizar, si no lo van a utilizar, que hagan, no sé, que hagan otro tipo de medidas, pero como veis, a día de hoy, con tanta fuente conmutada y tantas historias, no sirve solamente con saber el ESR, ¿vale? Hay que saber más parámetros. Como por ejemplo visteis que el ángulo de desfase es no importante, sino lo siguiente. Y el Q y las pérdidas, pues lo mismo. Estamos siempre en la línea de que, bueno, por unos microfaradios, bueno, por unos miliohmios. A ver, por unos miliohmios no pasa nada, ¿vale? Siempre que el condensador esté dentro de los parámetros de capacidad que tenga que tener, el ángulo de desfase y tal. Y bueno, si tiene que tener 150 miliohmios, que te marque la tabla 150, y tiene 160, 170 o 180 incluso, o 200, puede servir perfectamente. Pero lo que no te sirve es si el ángulo de desfase está muy por debajo, ¿vale? Y eso solamente lo vas a saber mirando el datasheet del condensador, cosa que no podemos hacer, pero bueno, nos podemos imaginar que, por ejemplo, por debajo de 60 ya es sospechoso, por debajo de 50 no ponerlo. Yo siempre tengo esa teoría. Muchas veces también puedo gastar dinero a lo tonto haciendo todas estas cosas sin control, ¿vale? Yo procuro controlar, y todos estos condensadores que veis aquí, algunos son recuperados, pero son recuperados de equipos que son prácticamente nuevos, y todos los que están en estas bolsas están verificados, ¿vale? Están comprobados con el multímetro, salvo estos Daewoo que en sí, cuando no tenía estos medidores que fueron guardados en su día, cuando no tenía estos medidores, pues los guardaba y realmente con algún otro medidor que tuve, pues no me daban todos los parámetros que tengo ahora, entonces los daba como buenos. Sin embargo, a la vista está de la realidad, que es lo que tenéis que tener en cuenta. Y repito, con tanta fuente conmutada no se puede andar jugando. Si a nivel aficionado puedes comprarte uno de estos, pues te los compras sin problema. O a nivel profesional, indispensable. O sea, indispensable. No creo que, a no ser que te resulte más barato coger y cambiar el condensador. Pero ojo, cuando lo vayas a cambiar, el que vas a poner, el que supone que es nuevo, mídelo también. A ver qué ocurre. ¿Vale? Venga, pues es todo. Espero que os haya gustado. Un poco largo, pero así salió la cosa. Venga, un abrazo y seguir ahí en línea. Chao.